Sigue escuchando divoxradio.com. Bien, seguimos hablando con Ana María Borrero. Ana María, te toca dirigir el Centro de Innovación Docente de la Universidad del Desarrollo y lo que queremos hablar contigo en este bloque 2 tiene relación con cómo la tecnología está involucrándose de manera profunda en el desarrollo educativo de una persona y no solamente en sus primeros años de estudio, sino también posterior, cuando ya entra en el mercado laboral también. Hablábamos hace un momento de cómo, por ejemplo, herramientas basadas en inteligencia artificial como el chat GTP eh, está impactando también en la productividad de las personas, en ciertos cargos, en ciertos roles, en ciertas empresas. Cuéntanos primero un paneo general en torno a cómo, a tu juicio, la tecnología está impactando en la educación. Yo creo, y te cuento un poco cómo lo estamos analizando también en la universidad, en el contexto de la universidad en particular. Nosotros eh, está impactando, yo creo que en tres niveles, yo creo. Uno es en el tema, en las habilidades que tienen que desarrollar los estudiantes, ¿cierto? Otro tema son los contenidos que tienen o sea, la inteligencia artificial como un contenido, obviamente, o sea, como algo que tienen que aprender a manejar para poder desarrollarse bien. Em, el tema de las habilidades, como te decía, que también es como con las habilidades que conlleva esto, que tienen las habilidades que lo hacen diferenciarse de estas inteligencias artificiales, ¿cierto? Y que tenemos que potenciar. Y otra, yo creo que lado son todos los temas éticos y todos los temas como de ciudadanía digital que tenemos que empezar a desarrollar aún más. Desde el punto de vista de las habilidades, es súper importante cómo el pensamiento crítico y todas las habilidades de comunicación empiezan a tomar un rol muy relevante. O sea, ya el contenido no, cada vez, porque esto no es algo nuevo, hace ya bastante tiempo que el tema del contenido, el contenido está, la información está, y lo que tenemos que saber es qué hacemos con esto. Por lo tanto, entonces nos estamos focalizando mucho en cómo empezamos a desarrollar cada vez más esas habilidades de comunicación y pensamiento crítico en nuestros alumnos, para que puedan diferenciarse cada vez más de estas inteligencias artificiales generativas, no solamente el chat GPT. O sea, en nuestro caso, cada carrera, cada disciplina se ve impactada por una inteligencia generativa diferente. O sea, hay otras, las carreras más artísticas, también hay inteligencias generativas que ahora les generan videos, que les generan imágenes. eh, y que claro que pueden, en un momento parecen como amenazantes, pero que también son una súper herramienta para el desarrollo de la profesión. El tema es cómo hacemos ahora con la formación de esa profesión, cómo cambiamos esa formación para que realmente esté acorde a lo que se va a necesitar. Y ese es el otro tema que te digo, que es cómo trabajamos, lo trabajamos como contenido. O sea, cómo hacemos que entonces estas carreras, analizamos su perfil de egreso, como vemos que este periodista que salía, este cineasta, este abogado, este ingeniero, ya no puede ser el mismo. ¿Qué cosas va a poder hacer con esta inteligencia artificial? ¿Qué inteligencia artificial debe empezar a ocupar ya y empezar a saber cómo ocuparlas? Para ser el profesional que se va a requerir en el mañana y un profesional competitivo con otros, ¿cierto? Entonces se están revisando todos estos perfiles de egreso de las carreras, se está trabajando con los profesores porque ahí volvemos al mismo punto, o sea, ¿cómo hacemos para que un profesor enseñe a desarrollar pensamiento crítico si él aún no ha desarrollado bien esas habilidades también? Entonces tenemos también que empezar a trabajar con el profesor en ese punto, o sea, cómo él desarrolla más su pensamiento crítico y cómo toma herramientas para enseñarle eso mejor a los alumnos. Entonces, son varios pasos que tenemos que seguir ahí, es un trabajo importante.
porque a veces se habla solo de que tenemos que cambiar la metodología, ya, entonces ahora ¿cómo evalúo? Porque ya ahora me lo va a evaluar por el ChatGPT, y en realidad eso no es tan profundo como cómo hacemos para cambiar toda mi forma de mirar y de ver al estudiante y de trabajar con el estudiante el día de ahora, cuáles son las preguntas que le voy a hacer, cuáles son las preguntas relevantes. Em, Eso en cuanto a la formación de los profesionales, y eso también teñido con lo que te decía, con lo que es la formación ética y la ciudadanía digital, que tiene que ver con cómo uso yo, en qué contextos, cómo transparento el uso de estas inteligencias artificiales generativas, e incluso también en la ética que tiene el que desarrolla este tipo de inteligencias artificiales generativas, porque también estamos formando ingenieros, estamos formando gente que seguramente va a desarrollar más de estas herramientas, y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para que esto realmente sea un aporte a la sociedad, ¿cierto? Y cuáles son, aquí los europeos han avanzado mucho más que nosotros, y ellos ya han generado lineamientos de cuáles son las políticas que se tienen, y lineamientos legales para el desarrollo de este tipo de herramientas. Entonces, desde que la persona ya está pensando en que quiere generar un tipo de herramienta de esto, ya tiene ciertos parámetros, dice, ya, yo tengo que ver que esto no afecte a la sociedad de esta forma, yo tengo que ver que esto sea un aporte de esta forma, tengo que ver que esto tenga ciertos límites de uso. Y eso es algo también que tenemos que empezar a formar, porque efectivamente eso es algo que no tiene fin, o sea que ahora vamos a empezar. Tenemos algunas inteligencias artificiales y cada semana aparecen 50 más. Sí, de hecho, bueno, tomando ese tema del ChatGPT, la inteligencia artificial generativa y este caso del surgimiento de carreras técnicas, al parecer en Estados Unidos, con este rótulo de prompt engineer, ingenieros que son muy buenos o se los entrenan en ser muy buenos, generando preguntas que tienen ciertos parámetros, ciertos códigos por ejemplo, el ChatGPT. Y ahí hay una cosa que es sumamente interesante que lo comentaste tú, el arte de hacer buenas preguntas, el pensamiento crítico, la capacidad analítica. Me hace recordar este concepto de las artes liberales, que lo tenía a la mano, que tenía que ver con gramática, dialéctica, retórica, aritmética, música, geometría, astronomía. ¿No nos habremos perdido en algún momento de la historia en meternos en un modelo más productivo, más industrial y menos intelectual? Y es, por lo tanto, eso nos hace menos capaces de hacer buenas preguntas. Un poco. Ahora siento yo que hace ya varios años que en el mundo educativo se viene hablando de la necesidad de hacer este giro y de empezar. Lo que pasa es que, como te decía, en el mundo educativo generar un cambio es mucho más lento que en cualquier otro ámbito. Entonces, había esta conciencia de que necesitamos hacer este cambio, pero siento que no se dio el sentido de urgencia tan latente como cuando apenas salió el ChatGPT. Entonces siento que esto ayudó un poco, así como la pandemia también nos dio este gran impulso de subirnos a la tecnología en tantos ámbitos. Siento que la aparición del ChatGPT le dio esta urgencia que necesitábamos para empezar a trabajar más en profundo de esto que ya se hablaba hace 20 años, o sea, no es que hace 30 años, ya hablábamos de la necesidad de trabajar las habilidades del siglo XXI, hablábamos de la importancia del desarrollo de habilidades extradisciplinares. Nosotros en la UDD, en nuestro proyecto educativo, tenemos, o sea, empezamos a trabajar ya hace muchos años en que el 20% de la formación de los alumnos en su carrera sea formación extradisciplinar, o sea, sacando todo gran espacio de la parte disciplinar, y pensando que era importante que los alumnos tuvieran esta otra formación que les abra una visión del mundo distinto, de otros temas. Entonces se venía trabajando, pero con mucha dificultad. Yo espero que esto ahora ya le haya dado este sentido, como te digo, de urgencia, que haga que los currículums realmente puedan cambiar, y que este cambio sea más valorado también hacia afuera, porque también pasa que los cambios en las carreras tradicionales son difíciles porque a la gente le gusta también ir a estudiar una carrera tradicional y no ve tanta necesidad de hacer un cambio tan disruptivo.
Entonces ahora también está más valorado desde los dos lados, tanto desde quienes quieren entrar a la formación como desde quienes generan y gestionan la formación. Sí, Ana María, y ahí preguntarte también, ¿cómo ves hacia adelante entonces los desafíos que nos queda como país, que tenemos como país, respecto de lo que tú mencionabas? Más allá del uso de la tecnología en aula o en otros espacios formativos, eh, es más bien cómo también podemos hacer lo que los norteamericanos o los anglosajones hablan y mencionan como el upskilling, reskilling, eh, para poder mejorar o potenciar las capacidades formativas de quienes están encargados de preparar a las siguientes generaciones. Eh, entonces, en esa línea, ¿cómo ves los desafíos nuestros como país de poder mejorar o formar a formadores de una manera aceleradamente bien hecha, porque el tiempo pasa? Y por otro lado, ¿cómo ves el desafío a nivel ya tecnológico, de cómo ocupar o aprender a ocupar de mejor forma la tecnología en ámbitos educativos? Un desafío al que nos estamos enfrentando actualmente es la regulación también, y aquí hablando, volviendo a la política pública, porque la regulación a través de las acreditaciones de las universidades dictan también ciertos indicadores de cómo debe funcionar una universidad, de qué debe hacer, de qué es una universidad de calidad, de cómo debe funcionar, ¿cierto? Y en la medida que esto también sea inflexible, va a hacer que las universidades, porque en la medida que no estamos acreditados no se pueden recibir fondos públicos, en la medida que no estamos acreditados los alumnos no pueden recibir becas, etcétera. Entonces, ese modelo es súper importante que vaya cambiando y vaya dando espacio a esta flexibilidad de la formación para que las universidades realmente puedan hacer un cambio sin estar temiendo este castigo desde, desde las acreditaciones institucionales de no cumplir con ciertas cosas. Entonces yo creo que ese es un punto en el que se ha estado avanzando también, pero todavía falta y está en una discusión bien grande, porque necesitamos lograr un acuerdo de equilibrio entre esta formación disciplinar y también lo extradisciplinar, porque lo disciplinar también es relevante, o sea, no podemos enseñar a alguien a hacer buenas preguntas sin un buen contenido, porque no, si no tiene esa base, no, tampoco va a poder generar buenas preguntas, pero sí se necesita negociar entre ese equilibrio. Y ese equilibrio está tanto a nivel de la regulación de las universidades, está también dentro de la misma universidad y de los proyectos educativos que se generen, y también dentro de los acuerdos con los profesores. Entonces, en eso tenemos que seguir trabajando. Yo siento que, bueno, nosotros al ser una universidad más joven, más chica, tenemos mayor facilidad para llegar a estas conversaciones que otras universidades que son más grandes y que cada facultad es casi una universidad. Esta conversación es donde lleguemos a que ya tenemos un proyecto educativo que es súper flexible, tenemos un proyecto educativo que está convencido de la necesidad de este equilibrio, pero tenemos que seguir trabajando en el convencimiento hasta llegar a la sala de clases y llegar a ese equilibrio efectivamente con los profesores. Y la formación de los profesores, bueno, ahí está la formación de los profesores que van a ser profesores de colegio, y ahí como universidad también tenemos una gran responsabilidad en esta formación. Y también en nuestros profesores que son los profesionales que hacen clase y que tienen que empezar a tener este tipo de sensibilización. Y bueno, para eso existe el centro, así que tenemos harto trabajo por delante en el Centro de Innovación Docente y en general en este tipo de centros en todas las universidades. Ana María, se nos va el tiempo. Te quería pedir, nos puedas hacer una recapitulación, síntesis de lo que conversamos hoy y tal vez alguna recomendación de algún libro, autor, algún podcast relacionado que sea interesante. Sí, bueno, yo creo que en resumen hablar de la importancia de lo que es la motivación para el aprender desde de los niños más chicos, de cómo
de cómo esto hace que abran la mente y sean un campo fértil para después su aprendizaje. Hablamos también de la importancia que es de formar a los formadores, pues son quienes nos ayudan a llegar a ese espacio educativo, o sea, es en el diálogo entre alumno y profesor donde se genera el aprendizaje. No solamente hablo de espacio educativo, no solamente la sala de clase, puede ser un espacio virtual, puede ser el parque, pero es en ese diálogo que se genera entre el alumno y el profesor donde se genera el aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que trabajar, invertir tiempo y esfuerzo en capacitar bien a esos formadores y capacitarlos en este nuevo foco que es cómo enseñamos a los alumnos no solamente un contenido, que sí es relevante, pero también sobre todo esta capacidad de hacer buenas preguntas, esta capacidad de analizar, de comparar, de tomar una perspectiva, de tener una visión global, que son realmente lo que nos va a diferenciar en un momento en nuestra vida profesional frente a las inteligencias artificiales que ya existen. Y de recomendarles, hay un libro muy bueno que se llama Robot Proof, la prueba de robots, que habla de la educación superior en la era de la inteligencia artificial. Lo escribió el presidente de la Northwestern University y creo que es como buena recomendación en este momento. Es un libro del 2018, ni siquiera es un libro que ya tiene unos años, pero se adelantaba a esta necesidad de cómo entonces desarrollamos profesionales que estén capacitados para competir con estos robots. Eso, y otra cosa que les podría recomendar es Cristóbal Cobo, que es un chileno que se ha dedicado a trabajar en tecnología educativa. Él trabaja ya en Estados Unidos, ha trabajado en varios proyectos internacionales, tiene un blog y él constantemente está recomendando libros, artículos, etcétera, sobre el tema. Ana María, te quiero agradecer, bueno, las recomendaciones y la conversación también. Espero tenerte en un próximo capítulo acá para seguir conversando sobre tecnología, sobre educación. Así que te mando un abrazo y será hasta una próxima. Muchas gracias, Ángel. Que estén bien. Nosotros vamos a una breve pausa, ya estamos para el cierre de la edición de hoy de Expreso con Futuro. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.